Mi historia programando. Les voy a presentar, chavos, chavas, profesores, profesoras, a un invitado que tenemos hoy especial que se llama Pavel Herrera. El señor Pavel Herrera es originario de la ciudad de Puebla, egresado del COBAEP U21, que se encuentra en Puebla. Es licenciado en Ciencias de la Computación de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Guanajuato. Tiene la maestría en Ciencias de la Computación en la INAUEP y también es actualmente ingeniero de software en Google en Mountain View, California. Así que tenemos un personajazo en este momento con nosotros y tenemos su título, que es muy curioso, de Tortugas a la Nube. Así que bienvenido, Pavel, y pues adelante, el escenario es tuyo. Ok, gracias Miguel. Espero que la plática de alguna forma los orienten a qué tipo de decisiones tomé en el pasado o qué tipo de lugares de alguna forma llegué a estar en algún punto en el tiempo para que un conjunto de eventos se combinaran para que de alguna forma pudiera empezar a decidir qué estudiar, a qué dedicarme y demás. Ok, entonces en general el título se refiere a todo, cómo empezó todo con una tortuga. La tortuga se va a referir a un lenguaje de programación que existió hace, bueno, todavía existe, pero es un lenguaje relativamente viejito. Se llama Logo, en el cual el personaje principal es una tortuga. Y como a partir de ahí empecé a ver cómo funcionaba hasta la computación y demás, hasta que ahora lo que actualmente hago son cosas que de alguna forma se ejecutan en la nube, tienen impacto en cosas que viven en data centers que tienen miles de computadoras corriendo. Entonces, parte de la historia aquí que les voy a contar es cómo empezó todo con una tortuguita y de ahí cómo fue creciendo y cómo fue cambiando y evolucionando hasta que llegamos a lo que estoy haciendo ahorita. Y la idea también es, las ideas originales no han cambiado realmente, simplemente han evolucionado. Y espero que con eso de alguna forma les ayude a ver que pues no todo el mundo empieza haciendo cosas así mágicas como salen en la televisión y con cosas muy simples puede uno empezar a hacer cosas bastante complejas. La agenda en general son poquitos pasos los que vamos a seguir aquí. Primero es como qué tiene que ver la tortuga, a qué se refiere, cómo afectó. Luego les voy a platicar un poquito cómo me empecé a involucrar más en esto de la programación cuando estaba en la preparatoria y en la secundaria. Cómo salté de ahí a irme a la universidad y qué hice en la universidad, que siento que fue lo que realmente cambió mucho de lo que hago ahora. De ahí, de la universidad, cómo empecé a buscar, bueno, cómo es que llegué a estar trabajando en una de las empresas más grandes que hay ahorita de tecnología en el mundo. Y al finalizar, parte del mensaje es cómo ustedes pueden, cómo empezar si es que nunca han estado en la programación o en cualquier estado en donde estén y cómo seguirla, o sea, cómo realmente no quedarse con el granito, de, no voy a hacer nada y voy a esperar que todo pase, cómo empezar a hacer empezar a construir sus propios puentes para llegar a lo que necesiten. Y de ahí, pues, sí, ya tienen varias rondas de preguntas, ¿ok? Entonces, todo empieza con una tortuga. Hace muchos años, en Puebla, particularmente a alguien se le ocurrió la brillante idea de agarrar y decir, vamos a darle cursos de programación a los niños. Y los niños se refiere a niños de 8, 10 años, 12 años, en una biblioteca, por así decirlo. En este caso era en un centro cultural. Eran cursos básicamente gratis ofrecidos por mayormente estudiantes de universidad, ya sea interno, gente haciendo servicio social para poder pasar la materia o a gente que tenía interés en ayudar a las siguientes generaciones a aprender a programar. En ese entonces no había computadoras, el gobierno de alguna forma consiguió unas computadoras viejísimas. Esto es aproximadamente hace 25 años. No había smartphones, no había computadoras, no había laptops. Las computadoras eran más o menos como las que están en esta foto. Usaban unos discos de 5 3 cuartos y eran blanco y negro, solamente tenían una consola. Y la idea era darle cursos a los niños de programación, era una clase a la semana, impartida por estudiantes mayormente voluntarios. Y el personaje principal de ese lenguaje era una tortuga. Para introducirles cuál era esa tortuga, es ese triangulito gris que se ve en la pantalla, eso es la tortuga, ese es Logo. Y Logo se usaba, era un lenguaje de programación que tenía bien poquitas instrucciones. Era una tortuga que la historia como te la contaban es que tenía un lápiz en su mano y entonces tú podías bajar el lápiz o subir el lápiz y, y dibujar. Y entonces ejecutabas un conjunto de líneas de comando y entonces la tortuguita iba haciendo dibujitos. Y la idea es que
simplemente la misma idea de programación, que en todos lados tienes un lenguaje que sirve para ejecutar comandos y esos comandos hacen algo. Y en este caso es dibujar, entonces es bastante sencillo. Las instrucciones son extremadamente sencillas, como se muestra ahí. Ese es el de los primeros programas que te ponen a hacer cuando estás empezando a jugar con este tipo de lenguajes. Para ese entonces, para que se den una idea, yo tenía como 10, 12 años. No entendía yo absolutamente nada de lo que está ahí. Estaba en inglés, que era otra de las barreras que francamente no entendía yo nada de lo que decía. Sin embargo, uno puede ver que ese pequeño conjunto de comandos pueden hacer cosas bastante no triviales. Entonces, una de las cosas que me sorprendió mucho en ese entonces, que fue de las, porque empecé a contar esta historia, es un dibujo como ese. Y cuando la primera vez que hicimos este dibujo fue algo que el maestro que estaba enseñando no simplemente escribió todas esas líneas en el pizarrón y empezamos a copiarlas y esas, no sé, 20 palabras que escribió eran capaces de ejecutar y hacer una figura como la que muestro en la pantalla, que ya es bastante complejo. Y de alguna forma eso me llamó bastante la atención en que a pesar de que es algo extremadamente simple, uno puede decirle a la computadora que ejecute cosas bastante complejas. Y para un niño eso es como magia, o sea, simplemente no hay forma de conceptualizarlos en ese entonces. Tal vez ahora con los teléfonos celulares ya esa barrera ya no está presente, pero en ese entonces ver que escribir código en la computadora podía ser algo tan complejo era algo que me sorprendió mucho. Eso a los 10, 12 años es algo que pues simplemente lo ves y te sorprende, pero no le pones mucha atención. Conforme fui creciendo, empecé a ver que había otros lenguajes, otros usos más sofisticados. En algunas escuelas había anuncios de estos que dejan en los tableros que tienen un papelito abajo que dice, por si pagas 200 pesos al mes, puedes tomar clases de programación en una escuela. Y entonces, de alguna forma, eso me ayudó a... Encontré uno de esos mientras estaba yo estudiando inglés y vi lo que significaba. Dije, pues igual y me puede ayudar a empezar a mejorar mi inglés y tal vez a aprender eso de programar. En ese entonces todavía lo que más me llamaba la atención era hacer dibujitos en la computadora y cosas de ese estilo. Para ese entonces empecé a aprender. Había dos lenguajes populares en ese entonces. Uno de ellos es Pascal, que es un lenguaje bastante viejito también. Tiene la flexibilidad de que es muy parecido al idioma inglés, entonces de alguna forma puedes leerlo y entender de alguna forma lo que está diciendo en inglés. Parte de lo que me llamó la atención, que podías empezar a dibujar cosas más sofisticadas en la pantalla, más allá de hacer cuentitas y demás. Eso fue, de alguna forma se empezó a llamarme la atención, en particular una cosa que siempre he tenido, mi letra nunca ha sido bastante legible. Cuando empecé a ver que la computadora podía entender las palabras que le decía y ejecutar cosas y ver que las cosas funcionaban consistentemente, eso llamó mucho mi atención y entonces podía yo escribir en la computadora algo que ejecutaba y que hacía algo útil. Muchas veces era un dibujito, a veces era mi tarea, pero de alguna forma la computadora hacía lo que le decía y lo hacía consistentemente. Entonces, eso como que de alguna forma cambió mucho mi forma de empezar a ver la programación como algo útil y como una herramienta. Mientras estaba yo en la preparatoria fue cuando empecé a tomar, en donde estudiaba empezaron a ofrecer cursos de programación y en ese entonces llegué al punto donde tenía que decidir qué estudiar, que es algo que siempre uno tiene, es complicado. En mi caso fue un poco tal vez más fácil. Solo tenía yo dos opciones, quería estudiar o matemáticas o ciencias de la computación. Todavía no entendía yo muy bien cuál era la diferencia. Tuve la fortuna que para ese entonces el CIMAT bueno, ofrecía carreras que es como una especie de combinación entre matemáticas y computación. Y de alguna forma me llamó mucho más la atención ir a una escuela así. Y en particular elegí ciencias de la computación por una simplicidad en el currículum. Al final decía campos laborales, uno tenía una opción y el otro tenía dos. Y entonces decidí inscribirme a la carrera de ciencias de la computación con la idea de que si las matemáticas eran más divertidas, seguiría yo en matemáticas. Y entonces así es como terminé en la escuela de matemáticas en la Universidad de Guanajuato. Entonces, hasta ahorita es cómo llegué a la universidad. Ahora, algo que les quiero contar aquí es más bien relacionado a algo que cambió mucho mi forma de ver la escuela y la universidad. Cuando entré a la universidad,
tuve la suerte de que entré a un lugar donde todo el mundo era competitivo y había de los mejores estudiantes del país estudiando en el mismo salón que yo. Y todo el mundo alzaba la mano, todo el mundo tenía ideas extremadamente brillantes y era muy difícil. Había demasiado debate, era muy fácil ir con alguien y preguntar. Sin embargo, la escuela, por muy buena que era, tiene sus limitaciones. Puedes estudiar por ti mismo, puedes aprender muchas cosas. Para ese entonces se empezó a poner de moda la programación competitiva. Eso es alrededor del 2002. Aunque ya existía en ese entonces fue cuando empezó a ser más popular en las universidades y empezó a haber gente compitiendo en concursos de programación en todos lados. Y en particular había dos concursos que eran populares entonces. Hay una plataforma que se llama Top Coder y hay otra plataforma que es la ICPC. No sé si, bueno, tal vez algunos de ustedes la conozcan. La idea aquí fue que en esos lugares hay mucha apertura. Más allá de competir, también puedes aprender. Y entonces puedes empezar a ver lo que hacen los demás, por ejemplo. Puedes ver cómo los demás empezaron a solucionar problemas. Y eso cambió mucho mi perspectiva de la universidad. En lugar de solo estar en una escuela, es como asistir a muchas escuelas donde ves, por ejemplo, cómo las escuelas europeas, las escuelas asiáticas, tienen una forma muy diferente a cómo, por ejemplo, las escuelas de Estados Unidos resuelven problemas. Y esa perspectiva de cómo ver, de ver qué es lo que los demás están aprendiendo y cómo resuelven problemas, cambió completamente mi perspectiva en lo que se tiene que aprender. En la escuela aprendes mucho y aprendes el lenguaje, pero solo es una llavecita que puedes usar para entender otras cosas que son completamente diferentes a lo que tal vez solo aprenderían en la escuela. Y entonces puse esta división entre la escuela y la programación competitiva, porque de alguna forma eso cambió mucho cómo aprendí, cómo empecé a estudiar en la escuela. O sea, por ejemplo, las tareas eran algo que tenía que hacer porque tenía que pasar las materias. Sin embargo, en la otra parte es completamente personal, nadie te obliga y lo que aprendes es lo que se te queda. Es mérito propio, no es algo que te van a evaluar. Sin embargo, todo ese conocimiento que adquieres es algo invaluable. O sea, no hay otra forma mejor de aprender que agarrar y aventarte al ruedo y empezar a programar y a ver cómo, pues, encontrar soluciones a lo que necesitas. De aquí también, aunque parezca mentira, ese tipo de problemas que a veces son de juguete, son cosas que más adelante empiezas a ver que son soluciones parciales a problemas reales. Las ideas tal vez no es exactamente la misma historia del cuento del problema, pero empiezas a ver que los patrones se repiten más y más y es la misma historia. O sea, puedes empezar a resolver problemas mucho más complejos usando las mismas ideas que aprendiste ya sea en la escuela o en la programación competitiva. Conforme fui avanzando en la universidad, las cosas empezaron a volver más complejas. En la universidad veíamos cosas más sofisticadas, como por ejemplo cosas relacionadas con procesamiento de imágenes, cosas relacionadas con extremadamente técnicas que ahora, por ejemplo, están de moda, como reconocimiento de patrones o inteligencia artificial, teoría de grafos, todo eso en paralelo a la programación competitiva en la que seguía involucrado. Y aquí fue el segundo punto donde todo de alguna forma cambió. Empecé a involucrarme más en los eventos que existen de programación competitiva, pero para la gente de prepa. En particular la Olimpiada de Informática del Estado de Guanajuato y un poquito más adelante la Olimpiada Mexicana de Informática, que ya por varios años he asesorado de alguna forma indirectamente. Y bueno, ¿por qué esto es importante? A diferencia de ser estudiante, cuando empiezas a enseñar, tienes cierta responsabilidad de enseñar cosas correctas. Y entonces, más allá de tener que aprender por pasar un examen o por tener que hacer una tarea, tenía que aprender y entender cosas porque tenía que explicárselas a alguien más. Y entonces, eso hace que de alguna forma es como un ciclo de aprendizaje. Tienes que aprender para poder enseñar y tienes que volverte competitivo para que puedas enseñar a ser competitivo. Y entonces eso de alguna forma me ayudó un montón a entender, por ejemplo, cómo planear, enseñarle a la gente, qué tipo de cosas ayudan a que, por ejemplo, alguien que tiene talento en hacer algo pueda explotar todo ese talento que tiene. Y eso, aunque uno no lo crea, eso eventualmente ayuda en el futuro, por ejemplo,
a cómo lideras un equipo, cómo aprendes a reorganizar tus tareas, a cómo ayudas a que no nada más todo se quede en tu conocimiento, sino eso avance para que el que sigue pueda tomar las riendas y así sucesivamente vaya evolucionando la Olimpiada. Después de que terminé la universidad, empecé a trabajar en proyectos que existían en la escuela. De alguna forma, el CIMAT tiene un equipo que es para hacer vinculación. Básicamente es cómo usar la ciencia para resolver problemas en la industria. Y entonces empecé a hacer cosas bastante sencillas. Participé en proyectos que es muy parecido a lo que hacíamos con Logo, dibujar, simplemente que ahora en lugar de dibujar con una tortuga era dibujar con un GIS y en lugar de que uno dirige, empezó a cambiar un poco el enfoque. La idea era hacer un pizarrón inteligente, el cual fuera capaz de reconocer lo que estabas enseñando y de alguna forma ayudar al profesor a dar mejores clases. También mientras estaba ahí, participé en proyectos que son, pues, de hacer cosas bastante sencillas, de hacer mejoras al código que estaba que vendían o arreglar problemitas como bugs que tenían de cómo procesar datos y demás. Sin embargo, todo eso ayudó para los siguientes pasos. De alguna forma aquí aprendí, por ejemplo, a cómo hacer software. Yo nunca había tomado clases de software. Aquí de alguna forma empecé a ver que tenías que seguir ciertos patrones, que tenías que ser más limpio en cómo escribir código, más allá de cómo lo escribías para ti mismo. No es lo mismo hacer código que sirve para resolver un problema y ya, hacer código que se va a quedar guardado y lo va a ejecutar otra persona o lo va a cambiar más adelante otra persona. Entonces, fueron de los primeros pasitos que empecé a dar por ejemplo, cómo hacer software. Más adelante, bueno, después de esto estudié la maestría. En la maestría me dediqué más a cosas orientadas a visión por computadora. Y de ahí empecé a trabajar en un laboratorio que tenía el INAOE, en este caso, que es el Laboratorio de Visión por Computadora del INAOE, en donde desarrollé cosas bastante sencillas de edición para, son cosas que servían para procesar señales y, por ejemplo, para seguir objetos teníamos un algoritmo usando un robot, entonces el robot tenía que seguir los objetos. Parte de lo que hizo fue aprender cómo funcionaban este tipo de robots para poder conectarle una cámara y esa cámara la dábamos un algoritmo que nos ayudaba a controlar el robot en tiempo real y poder seguir objetos. Aunque suena bastante fácil, en ese entonces era algo bastante sofisticado. De aquí aprendí varias cosas como, por ejemplo, procesamiento de imágenes en tiempo real, que es cosa que no había yo hecho antes. Bueno, y me ayudó mucho a seguir con esta idea de cómo aprender a hacer software, que es algo que nunca estudié para hacer, pero todo este tipo de experiencias me fueron ayudando a cómo hacer software más adelante. Y de ahí, mientras estaba yo trabajando en el laboratorio, brinqué un día me escribieron que si quería yo una entrevista en Google para un puesto de ingeniería de software. Yo no tenía la más remota idea de qué era eso, pero apliqué y a partir de ahí hubo un montón de entrevistas en las cuales todas las entrevistas, en general, la mayor parte de ellas son relacionadas con cómo resolver problemas, cómo hacer algoritmos para resolver ciertos problemas, cómo hacer arquitecturas de software y demás. Y ahí fue donde todos los pasitos anteriores de cómo resolver problemas, cómo resolver un problema eficientemente, que todo el tipo de cosas que aprendí durante lo que les conté sobre programación competitiva, cómo hacer software, que es algo que también aprendí en los pasos anteriores. Y a partir de ahí dijeron, ok, no tienes mucha experiencia, pero se ve que tienes experiencia suficiente como empezar a trabajar aquí y puedes aprender. Y ahora, parte de lo que hago es hacer algoritmos que funcionan en miles de máquinas corriendo en la nube. Desarrollo cosas que funcionan en bases de datos distribuidas, que es tecnología de punta en muchos lados. Parte de las cosas que he hecho procesan información de miles de datos para poder organizarlos y presentarlos como resultados de búsquedas. Y todo eso realmente, si uno lo empieza a ver en retrospectiva, es exactamente lo mismo que pasaba antes. Simplemente lo que ha cambiado es lo que abarca. En lugar de que solo muevas una tortuga, realmente sigues haciendo lo mismo, simplemente esa tortuga corre en data centers que tienen miles de procesadores. Y de aquí es donde todo empieza a llegar a la nube. El siguiente es cómo
cómo esto de alguna forma les puede ayudar a ustedes. Y espero que de alguna forma sirva el mensaje. Y es cómo empezar. Todo el mundo de alguna forma dice es que necesito una computadora o necesito un maestro o necesito alguien que me presione y que me diga qué hacer. Y la verdad es que no. En programación, si le preguntas a cualquiera cómo empezar, todo el mundo te va a contestar. Lo primero que tienes que hacer es un hola mundo. Y es algo bastante, de alguna forma, dices, pues no es la gran cosa. Pero hacer un hola mundo siempre es el primer paso en cualquier lado. Es hacer el primer hola a la computadora en código. Y es como abrir la puerta y darte cuenta de que hay más. Ahora, en estos días, ya hay cosas que son mucho más accesibles y que tienen mucho más recursos que simplemente agarrar y hacer un hola mundo y tratar de ver qué pasa de ahí. Existen herramientas bastante accesibles en estos días que pueden encontrar en Internet. Una de ellas es Scratch, que es un lenguaje, es la versión del logo moderna. En lugar de una tortuga tienen a un gato y en lugar de escribir en una línea de comando tienen bloques de programación. Esto es algo que los niños usan en estos días en todos lados. Entonces, hay mucho más recursos de lo que uno podría imaginar. Hay tutoriales inmensos de cómo aprender a programar ahí. Existe OmegaOp, que imagino que de alguna forma todos ustedes tienen idea de qué es y para qué sirve, que también tiene cantidades impresionantes de material. Es una plataforma que tiene muchas formas de aprender y de empezar a subir escaloncitos desde su casa. No tienen que tener a un maestro, no tienen que tener a alguien que le esté dejando tarea ahí necesariamente para poder aprender. Y bueno, ¿dónde seguir? Más allá de las plataformas que existen en Internet y de que yo les pueda hacer el comercial de Omega Obo de Scratch, también están las escuelas y están las bibliotecas y hay eventos de divulgación como ese de cómo empezar a programar, y más allá de programar, cómo empezar a generar experiencia en cualquier cosa que les guste. Si lo suyo no es programación y tal vez es la arquitectura, hay eventos que les ayudan a ver que eso es lo que quieren hacer. En la universidad hay clubes de programación, también me imagino que en las preparatorias. Hay intercambios, hay formas de agarrar y ir a otras escuelas, conocer otro tipo de gente que tiene más ideas más allá de lo que hay localmente. Y algo también que quería recalcarles aquí es, hay voluntariados, así como de alguna forma a mí me tocó enseñarle a la gente de la Olimpiada, ese ciclo sigue dando y se tiene que seguir dando. Tal vez a ustedes todavía les toque ser a los que los voluntarios les dan clases, pero en algún momento ustedes tienen que ayudar a la siguiente generación a dar el brinco. Y entonces, uno de los mensajes que les quería dar es el ser voluntario y ayudar a la siguiente generación es algo súper importante que se tiene que mantener. En Internet, en estos días hay cantidades impresionantes de información que pueden hacer. Hay cursos en línea en todo tipo de áreas, no solamente en programación, hay en matemáticas, hay en medicina, aunque no todos son, digamos, no les va a dar un título. El generar información más allá de lo que pueden aprender en la escuela es algo que siempre les va a ser útil. Hay comunidades como por ejemplo lo que les decía de Top Coder. Ese tipo de comunidades, aunque hay que ser cuidadoso en qué tipo de información de alguna forma fluye ahí, son súper importantes para crecer y es algo que tienen que es bastante útil. Y finalmente, donde seguir y donde seguir creciendo es en su propio escritorio. Más allá de que ahora, por ejemplo, muchos tengamos que trabajar desde casa o estar en la escuela desde casa, todavía tenemos una mesa y una hoja de papel y un lápiz donde podemos resolver problemas. No todo en programación es la computadora. Hay problemas que se resuelven en papel y en algún momento los podrán ejecutar en la computadora, pero más allá, todo esto tiene que de alguna forma resolverse en el papel y en su escritorio. Y es algo que ojalá, no sé si es el mensaje final de la plática, pero es algo que quisiera se les quedara grabado. Todo está en ustedes. Si quieren resolver un problema, si quieren aprender algo nuevo, se tiene que empezar desde su propio escritorio. Y comentarios finales. Todos tenemos un rol en este tipo de crecimiento y no es así como forma de agradecer, pero es algo que siempre menciono, más allá de los méritos propios que de alguna forma he tenido suerte de caminar. Ha habido un montón de gente que ha ayudado y ha intervenido. Las instituciones, por ejemplo, si en algún momento el gobierno no se le hubiera ocurrido decir, ok, aunque sean computadoras viejas, que les den clases a los niños de computación, si no hubiera sido por eso, tal vez nunca me hubiera motivado a aprender. Los maestros son parte fundamental
en el curso, sin embargo no es el único recurso. Los profesores, los maestros siempre han ayudado y seguirán. Son personas que debemos reconocer que sin ellos no hubiéramos crecido. Y los voluntarios, por ejemplo, este tipo de eventos que organizan para divulgar que existen caminos para aprender cosas nuevas, es parte también importante en el camino para todo. Y por supuesto, los estudiantes. Muchos de ustedes aquí todavía tal vez estén decidiéndose cuál va a ser su siguiente paso en la carrera o en la escuela que estén. Y entonces, mi mensaje aquí es aprovechen todos los roles que existen alrededor de ustedes para tomar la mejor decisión que tengan y para poder seguir adelante. Más allá de todos los obstáculos que se pueden encontrar, siempre hay cosas que pueden usar a su favor. Y último comentario, parte de lo que me ha ayudado mucho en todo este camino es la visibilidad y la experiencia que he ganado en cositas súper sencillas. Por ejemplo, el haber participado en competencias de alguna forma hace que tu nombre quede visible en algún lado en internet y de alguna forma digan, no, ok, esta persona constantemente ha probado que sabe programar, algo tal vez valga la pena entrevistarlo, por ejemplo. La experiencia es algo que me llama mucho la atención. Muchas veces la gente y Facebook menciona mucho que las empresas piden experiencia cuando acabas de graduarte. La experiencia se puede ganar siempre, aún estando en la prueba, aún estando estudiando en la universidad. No necesariamente tienes que estar en una industria para poder ganar experiencia. Todo eso se puede obtener también siendo voluntario, agarrando y participando en servicio social, en algo que tenga que ver con las prácticas profesionales. Hay cantidad impresionantes de programas que pueden ayudar a generar experiencia más allá de oficialmente tener experiencia en un trabajo. Entonces, ese es como que el mensaje final que tengo acerca de un consejo, digamos, que personalmente les puedo decir. Y ya, preguntas. ¿Alguna vez tuviste un programa que te hiciera dudar si cambiar a otra carrera o simplemente abandonarla? Claro, sí, siempre ha pasado eso. Varias veces, de hecho. Ha habido varias veces, no solamente en el trabajo, sino también en la escuela. Ha llegado puntos en donde ves un problema y dices, esto es como la última pared que puedo encontrarme. De alguna forma, la forma de que he encontrado de sobrellevarla es tal vez ir a darme una vuelta, pensar y decir, tal vez lo único que necesito es dormir hoy y mañana empezar otra vez. Pero al final de cuentas, lo que me ha pasado, y creo que he tenido suerte en ese sentido, es no darme por vencido en general. Más allá de decir, ok, eso está extremadamente difícil, es agarrar, cerrar, por ejemplo, la computadora, apagar el celular, ir a caminar, darse una vuelta, comerse un snack. Y tal vez a eso, muchas veces lo que me ha ayudado es eso resetea el problema y cuando vuelves a abrir el problema y te das cuenta de que tal vez era algo simple que necesitabas simplemente procesar. A veces eso suena súper sencillo, pero si lo generalizas en las tareas o en cual sea el proyecto que, por ejemplo, pueda uno llegar a toparse, siempre se puede avanzar, tal vez no en un brinco, y mi consejo ahí sería, espérense tantito, no se desesperen. ¿Cuál ha sido tu mayor reto en el ámbito profesional? Mira, es una historia, cuando empecé a programar en Google, empecé a trabajar en un proyecto que no tenía la más remota idea de qué se trataba y no encajaba en nada en absoluto en lo que había estudiado toda mi vida. Y entonces, de alguna forma, llegué al punto donde decían, yo no quiero hacer esto, este no es mi tema, yo tal vez necesito hacer algo más orientado a lo que estudié toda mi vida. Eso me tomó unos meses en asimilar. Una vez que asimilé que el tipo de problemas y el tipo de ideas que se necesitaban para trabajar en el proyecto que ya estaba yo trabajando, aunque no me gustara, eran exactamente las mismas ideas de lo que ya había hecho, de lo que sí me gustaba, empecé a agarrarle cariño a las cosas. Y digamos, en términos de por qué eso fue un reto personal, puede uno pensar que no quería yo crecer, simplemente estaba yo avanzando en términos de, ok, voy a hacer esto, pero no lo estaba yo haciendo así con la mayor felicidad del mundo, pensando que era algo que no era lo que yo quería hacer. Cuando muy en el fondo, una vez que lo tomé en cuenta y vi que era de qué se trataba y cómo resolverlo, realmente vi que era lo que sí me gustaba y lo que sí quería hacer. Pero profesionalmente me costó varios meses asimilar esa idea y para poder crecer. ¿Cómo se siente trabajar en una empresa tan prestigiada como lo es Google? Es toda una responsabilidad. El hecho de que puedas cometer un error que pueda costarle a muchas personas
el día a día de cómo viven sus vidas. Hay gente que depende, por ejemplo, todos los días de preguntarle cómo llegar a su trabajo y cosas así. El hecho de hacer algo que pueda afectar cómo mucha gente decide su día a día es un reto increíble. Y al principio puede ser que no sea para todos, pero una vez que le agarras el gusto es de las cosas más satisfactorias que puedes sentir. El hecho de tener tanto impacto en la gente y en el mundo. ¿Cómo le fue con la barrera de inglés al empezar a trabajar en Google? Fue complicado. Tuve no sé si fue suerte o no suerte, de empezar en un equipo donde todos éramos extranjeros y no todos hablábamos el inglés más perfecto del universo. Cuando estás en esas situaciones, no te queda de otra más que agarrar y decir, ok, o aprendo o mejoro o simplemente escribo y lo que empezó a pasar es empiezas a encontrar formas de expresarte. Hay palabras que no encuentras, no tienes Google Translate a la mano y empiezas pues a darle la vuelta, a hacer dibujitos con la mano. Es una barrera bastante invisible, no es algo que se note en general, pero es algo que reconozco que pasa y le pasa a muchos. Y la forma de dar la vuelta es, pues, igual que cuando empiezas a caminar por ti mismo cuando eres un niño, te paras y caminas y si te caes te vuelves a levantar. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo hoy en día? En términos de lo que a mí me gusta hay algo que se llama cómputo distribuido. Se trata de agarrar y cómo procesar porciones enormes de información en muchos pedacitos. Entonces, en lugar de hacer algo que se intente comer todo el pastel, partes el pastel en muchos pedacitos y te comes el pastel por pedacitos. Y eso es algo de las cosas que más me gusta y personalmente me he tenido mucha suerte de trabajar en proyectos que requieran ese tipo de soluciones. He vivido de eso por casi 8 años. ¿Cuántos años tuviste que estudiar y trabajar para entrar a Google? Estudié 5 años de licenciatura y 2 años de maestría. Y trabajé entre la maestría y la licenciatura, trabajé 1 año. Y entre la maestría y irme a Google, trabajé 2 años. Para poder trabajar en una empresa como Google o alguna otra empresa de nivel internacional, en realidad se necesita que seas muy pero muy bueno. ¿O hay algunos otros factores en los que se fija la empresa? Sí nos fijamos en más allá digamos, de tu nivel, pero esencialmente lo que nos fijamos cuando contratamos a alguien es la capacidad de resolver problemas que no estén resueltos anteriormente. No, en general, la gente que contratamos son gente que es bastante creativa y que tiene la capacidad de resolver problemas que nunca han resuelto antes. Por ejemplo, algo que pasa muy seguido, que he escuchado mucho, eso no me lo enseñaron en la escuela. Ese tipo de personas, en general, es difícil contratarlas. En general, los problemas que resolvemos muchas veces son cosas que no están en la escuela. Y entonces es difícil contratar gente que no tenga esa voluntad de ser creativo para resolver problemas. ¿Qué consideras que es lo más difícil en la carrera de programación? Lo más difícil, pues, que les guste programar, tal vez. Si te gusta programar, aunque sea difícil, no es tan difícil. De las cosas más difíciles que puedes encontrarte, tal vez en estos días, de lo más difícil que puedas encontrar es decidir qué quieres hacer. Hay demasiadas variantes y demasiados sabores de lo que hay en términos de computación que puede uno fácilmente irse en la línea equivocada. Hay demasiados lenguajes, hay demasiadas áreas, hay demasiados tipos de conceptos de programación que uno puede uno estancarse. Tal vez lo más complicado es encontrar un como nicho en donde uno pueda decir, esto es lo que me gusta. En estos días, casi todo el mundo piensa que lo mejor del mundo es inteligencia artificial, pero no es lo único. Hay gente que lo suyo es base de datos y, o arquitectura de computadoras. Y entonces decidir eso yo creo que es de las cosas más difíciles que uno tiene que tomar. ¿Cómo decidir cuál rama a tomar? Es algo que debe ser de lo más difícil de elegir y de considerar cuando estás estudiando. Aparte de querer estudiar programación, ¿tuvo problemas cuando empezaste a trabajar en Google? En general, el ambiente en Google es como la cultura es bastante amigable. Eh, es de los lugares donde la cultura es algo súper importante. Entonces, si en algún momento tienes algún problema de, por ejemplo, que no puedes avanzar o que algo no entiendes, es muy fácil conseguir gente que te ayude o preguntar y decir, no entiendo o no me sale, o cómo avanzar. A diferencia de tal vez empresas más tradicionales donde
o avanzas, la cultura en Google se reconoce que es difícil trabajar, o sea, es difícil resolver cosas internamente, entonces la cultura por sí misma ayuda mucho a cómo no sentirte que tienes problemas adentro. ¿Qué tipo de lenguajes de programación se usan en Google? Uf, es una cantidad impresionante. En términos de los que son visibles en estos días, C++, Java, tiene una variante nueva que se llama Kotlin, que está poniéndose de moda, pero también está Python, esos deben ser de los más grandotes que hay. Hay muchas versiones internas de otros lenguajes. En términos de, digamos, si están buscando, por ejemplo, qué aprender, saber C++, Java y Python son tres lenguajes bastante útiles en general. ¿Cómo está la oferta laboral en software en Estados Unidos? Realistamente, en general, la demanda de ingenieros de software en Estados Unidos y en el mundo es altísima. Estados Unidos tiene el problema de que ya se acabó en su mayoría la producción de ingenieros nuevos que salen de las universidades. No solamente Google, sino todas las empresas de tecnología. Y eso ha llevado a que tengamos que reclutar gente de otros países. El siguiente tema que va ligado con eso es el número de visas de trabajo que se pueden dar al resto del mundo es bastante pequeño. Y México ahí es donde tiene la oportunidad de oro de alzar la mano. El Tratado de Libre Comercio nos permite a México tener un número ilimitado de visas de trabajo con Estados Unidos para especialistas, en este caso gente que sepa programar o sepa matemáticas, o sepa física. O sepa jugar fútbol. Eso es el mensaje en el sentido de que México está en una oportunidad así grandísima de poder satisfacer la demanda de gente que requiere Estados Unidos y las empresas de tecnología para seguir desarrollando y seguir creciendo. Que es algo que ningún otro país, bueno, tal vez solo Canadá tiene oportunidad, pero es algo que México de alguna forma no ha aprovechado en general. ¿Qué te atrae más de la programación? Como lo dije al principio, es la capacidad de poder resolver problemas a través de la computadora y que la computadora me entienda. En general, nunca he sido muy bueno expresándome directamente, pero la computadora, los lenguajes de programación son algo que funciona de una forma determinística y entonces siempre te entiende. Y es de las cosas que me ha llamado más la atención. Y por eso es que de alguna forma empecé a dedicarme a esto. Gracias a todos por ver este video.